y amén. Éxodo capítulo número 34, versículo número 21, sí, en adelante. Luego de haber analizado en los versos anteriores con respecto a aquello que el Señor exigía también para poder redimir, ¿sí? Es decir, rescatar, haciéndole un recordatorio al pueblo, ¿sí? Para que tuviera siempre presente las solemnidades, las fiestas solemnes, ¿sí? Para que ellos tuvieran en su corazón y en su pensamiento, ¿sí? Lo que Dios había hecho. Ahora estableciendo ya de una manera un poquito más acentuada lo que se dispuso en el mismo decálogo, es decir, en los 10 mandamientos, el Señor hace extensiva esta regla, ¿sí? Con ciertos parámetros adicionales. Cuando vamos a Éxodo, si me acompaña por favor, capítulo número 20, Éxodo capítulo número 20, cuando nos concentramos en los mandamientos del Señor, ¿lo tienen? En el versículo número 8, ¿sí? Hasta el versículo número 10, 11, el Señor nos dice lo siguiente, ¿sí? Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, que para ellos era el día sábado, para santificarlo o para dedicármelo. 6 días trabajarás y harás toda, dice ahí, tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas, dice ahí, en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa era la regla del libro del Éxodo para los mandamientos del pueblo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 34, verso número 21, Dios hace extensiva esta regla. Es decir, que no solamente ha de pedir al pueblo, ¿sí? Que el pueblo tomara para sí un día, el día sábado, para consagrarlo, sino que habrá de introducir nuevas festividades solemnes para que el pueblo tuviera presente a Dios en su vida. Cuando vamos al verso 21, dice el Señor en su palabra, 6 días trabajarás. Y usted sabrá bien que está hablando de el día así de reposo con respecto a ese último día de la semana. Mas en el séptimo día descansarás. Ese descanso, si bien es cierto, habría no solamente de valer para el cuerpo, sino también para poderlo, en este caso, refrescar, pero en el Señor. De hecho, todos los días que uno trabaja, todos los días uno también descansa, ¿verdad que es así? Usted trabaja sus horas, en este caso hábiles para el trabajo, y llegado el horario que usted tiene conveniente, se acuesta y vuelve a recobrar fuerzas. Mas sin embargo, Dios había establecido un día especial para él, ¿sí? Y en este pasaje bíblico dice el Señor en el versículo 21, aún en la arada, y dice ahí, en la siega descansarás. Es decir, que si por alguna extraña razón caía el tiempo de sembrar o el tiempo de cosechar en el día de reposo, así haya la obligación de ir a ejercer estas actividades, el pueblo tenía que privarse de este tipo de labores para cumplir con el día de reposo. Es decir, que Dios dejó en este sentido un día inmovible, ¿sí? Más allá de cualquier exigencia que el hombre tomare para sí, para de alguna manera desviarlo, ¿sí? O dejarlo a un lado. Dios le dijo, no importa si esa fecha o ese día cae un día de trabajo, de arar, o cae un día para cegar, ese día es mío y tú lo respetarás. Mi amado hermano, en la actualidad con mucha facilidad el pueblo, más allá del día de reposo, el pueblo sí
tiene o toma como válido cualquier excusa para no, en este caso, asistir a una iglesia. Sí, en tiempos actuales, en tiempos modernos, donde el hombre vive en un trajín constante, toda excusa es válida para no venir a la iglesia. Mi amado hermano, para Dios, su tiempo, mi querido hermano, es un tiempo sí, sagrado, un tiempo dedicado, un tiempo que no se puede interrumpir por nadie ni por nada. Cuando vamos al versículo, y si me acompañan por favor al verso 12 y verso 13 de la segunda carta de las Crónicas. Segunda carta de las Crónicas, capítulo 8, verso 12 y 13. Dios habría de establecer juntamente con el día de reposo 3 festividades muy solemnes que el pueblo no podía hacer en este caso, hacerse de la vista gorda. Vamos por favor a la segunda carta de las Crónicas, no de Corintios, Crónicas. Se encuentra primero Samuel, luego Reyes y a continuación viene el libro de las Crónicas. ¿Ya lo encontró? Segunda carta de las Crónicas, capítulo número 8. Versículo número 12 y 13. Dice el Señor: entonces ofreció Salomón, sabrán ustedes, el hijo del rey David, holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico o de la puerta. Y dice ahí, para que ofreciesen cada cosa, y mire este punto especial, ¿en qué tiempo? En su día, es decir, en el día en que Dios había establecido. Y dice ahí, conforme al mandamiento de Moisés. ¿Cuándo lo ofrecían? No era cualquier día. Dice ahí, en los días de reposo. También de manera adicional, en las nuevas lunas, que no era otra cosa más que los tiempos establecidos, mi amado hermano, por las estaciones, tanto de la siega como de la cosecha, en las nuevas lunas y en las fiestas, dice ahí, solemnes. ¿Cuántas veces? 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta que se llamaba o se le denominaba de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, o lo que es igual a la fiesta de las enramadas. Mi amado hermano, Dios había instaurado 3 festividades adicionales a los días de reposo. Y en cada una de esas festividades Dios demandaba sacrificios, holocaustos que el pueblo le trajera en los días que él había establecido. No en otro día diferente, no en otro tiempo diferente. Era en el tiempo en que Dios lo había señalado, Dios lo había permitido. Cuando vamos, si retrocedemos y vamos nuevamente al texto inicial de estudio de Éxodo capítulo 34, lo mismo que se menciona en segunda de Crónicas 8, versos 12 y 13, lo hace también referencia Éxodo 34, 22. Nos dice ahí, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, es decir, la de la cosecha de los primeros frutos de la siega de trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Hay un texto adicional que hace referencia a este tipo de actividades que Dios las relacionó como festividades. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que este tipo de enseñanza tiene de manera exclusiva prácticas propiamente del pueblo israelita, que para nosotros en tiempos actuales, en lo que se denomina para el pueblo gentil, no aplican. Pero lo que sí aplica es la enseñanza como tal. ¿Cuál es esa? Respetar y dedicar el tiempo que Dios lo ha demandado para nosotros buscarle. Amén. Eso sí aplica para nosotros.
Ahondando un poquito en estas festividades, de las cuales también vamos a aprender muchísimo, vayamos a Levítico capítulo 23. En el libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo número 23, el Señor habría de darle al pueblo las directrices ya de manera muy detallada de qué es lo que se tenía y cómo se debería de celebrar dichas fiestas. Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 23, verso número 15 en adelante. ¿Lo tienen? Dice el Señor, ¿sí? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Eso para nosotros vendría a ser día domingo. Contaréis, dice, el día después del día de reposo. Para los judíos el día de reposo era el día sábado. Amén. Para nosotros el mismo día. Pero el día después para ellos era el día domingo. Dice ahí, desde el día en que ofrecisteis, ¿qué cosa ofrecían? Dice ahí, la gavilla de la ofrenda mecida. Es decir, gavilla para nosotros significa racimo. Amén. Si alguien tenía de pronto un plantío de banano, ofrecía en ese día especial, esto era el anuncio, la entrada para la fiesta de las semanas, ofrecía, mi amado hermano, sí, un racimo ofrecía, el cual sí tenía que ofrecerlo delante del altar de Dios, meciéndolo en gratitud por la cosecha que habría de obtenerse. Dice el Señor en el versículo número 15, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Mi amado hermano, más el día de reposo que entraba, se podría decir que habían ¿cuántos días en total? 50 días. Esto era un preludio o un anuncio más adelante, sí, del año del jubileo, que cada 50 años se preparaba el pueblo para que se le perdonara en ese 50º año todas, en este caso, todas sus deudas. Si todo pueblo que quedaban esclavizados por alguna circunstancia, con deudas, o se vendían ellos como esclavos porque no tenían cómo pagar, en el 50º año había una remisión total para todo el pueblo israelita, donde todos y cada uno de ellos quedaban libres, sí, de cualquier atadura financiera. Mi amado hermano, Dios de alguna manera estableció en el año una fiesta denominada la fiesta de las semanas. Y en esa fiesta de las semanas, el primer día de ese tiempo que Dios había escogido, se tenía que ofrecer una gavilla mecida delante del Señor para prepararse, sí, para el resto de los días de este tiempo de festividad. Mi amado hermano, dice el Señor pues en el versículo número 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Es decir, que 7 días consecutivos tenían que ofrecer sus productos al Señor. Versículo número 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces, ¿qué pasaba en el 50º día? Ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones, dice ahí, versículo 17, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Verso 18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones o sus bebidas, ofrenda encendida de olor grato. ¿Para quién? Para Jehová. Y todo ese capítulo 23, mi amado hermano, le va a dar a usted en detalle cómo se llevaba a cabo cada una de estas festividades. Pero, ¿qué es lo que Dios quería enseñarle al pueblo? Que el pueblo, mi amado hermano,
aprenda a ser agradecido por las bendiciones que Dios les había otorgado. ¿De dónde el pueblo habría de sacar gavillas, ¿sí?, o frutos, vacas, terneros, si el pueblo, a la verdad, estaba, cuando recibió esta instrucción, estaba en dónde? Estaba en el desierto. Se encontraba sin mayor esperanza en cuanto a tener algún tipo de posesión segura. Pero Dios, con antelación, antes de darle la bendición material, ya les iba preparando para que supieran cómo reaccionar cuando lo tuvieran. Y eso es muy importante, mi amado hermano, también como enseñanza espiritual para nosotros. A nuestros hijos, por ejemplo, les debemos de enseñar, antes de que ellos puedan tener la facultad de ser personas, diríamos así, productivas, debemos de enseñarles en la etapa de su niñez a ser para con Dios abiertos y generosos, antes de que pudieran tener sus propios recursos económicos, por ejemplo. ¿Sí? No esperemos que los muchachos, ¿sí?, cuando ya trabajen, decirles, ahora sí ustedes tienen que hacerlo. Enséñeles antes de que trabajen. Enséñeles y cultiven ellos un corazón generoso, porque, mi amado hermano, el que lo es desde temprana edad no perderá el buen hábito de que cuando sea un viejo lo siga haciendo para con su Dios. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, en ese sentido, Dios pues le enseñaba al pueblo que la prosperidad de ellos tenía también demandas que Dios, mi amado hermano, sí exigía. Cuando vamos, por favor, al versículo 23 del capítulo 34, verso 23 del capítulo 34 del Éxodo, nuevamente, sí, el Señor les dice: 3 veces en el año se presentará todo varón, porque a ellos, mi amado hermano, el Señor, o a la cabeza, sí, el Señor siempre le demandaba: todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Ahora, ¿quién era el encargado de hacer todas estas presentaciones? Todo varón, es decir, toda cabeza de hogar, sabiendo de que en él recaían las responsabilidades de guiar a su familia. Mi amado hermano, he ahí también la importancia en la actualidad de que todo padre, todo varón dentro de un hogar pueda sembrar y cultivar en los suyos el buen hábito de ser generoso con Dios. Amén. Debemos de entender que es nuestra responsabilidad como padres de familia, como esposos, el dar las directrices para que nuestros hijos puedan también, mi amado hermano, de recibir de parte de Dios sus bendiciones cuando nos disponemos a dar, cuando somos mano abierta con el Señor. Dice en el versículo número 24, si lo haces así, dice el Señor ahí, porque yo arrojaré a las naciones, ¿de dónde? De tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno, es decir, de esos extranjeros, codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, dice ahí, tu Dios, 3 veces al año. Ahora, aquí había un riesgo. Si alguien por alguna razón no hiciere, no tomar el mandamiento como algo, sí, impuesto por Dios, sino que simplemente o se olvidaba de esto o no lo quería hacer, Dios, mi amado hermano, por su parte no le daría protección, porque a eso alude el texto del versículo número 24. ¿Qué es lo que Dios le prometía al pueblo? Para con sus tierras o su producción, primeramente arrojaría, dice ahí, a las naciones de su presencia. Segundo, dice el Señor, ensancharé, ¿qué cosa? Tu territorio, tus lugares donde tú habrías de sembrar, yo los voy a hacer más grandes. Tercero, nadie codiciaría tu tierra. Y usted sabe que la codicia es aquella que puede promover las guerras, sí, las aflicciones.
De hecho, muchas de las guerras que existen hasta en la actualidad se debe a la codicia de los territorios por ser ricos, sobre todo en tiempos modernos, de petróleo. Amén. Muchas guerras, mi amado hermano, se deben a que quieren arrebatar los recursos naturales y buscan cualquier pretexto para introducirse en territorio ajeno. Mi amado hermano, Dios habría de cuidarlos, recordando, sí, echando o arrojando a las naciones extranjeras, ensanchando su territorio y librarlos de la codicia. Dice ahí, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios, ¿cuántas veces en el año? 3 veces en el año. De manera adicional, hay algo muy precioso que tocar en este tiempo. Vayamos por favor al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 11 y 12. ¿Qué otro beneficio el Señor nos otorga cuando nos presentamos ante Él de manera generosa en nuestras ofrendas? Veamos pues, mi amado hermano, qué nos dice Malaquías, capítulo número 3. El último libro del Antiguo Testamento. Verso 11 y 12. ¿Lo tiene? Capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Está antes del Evangelio de Mateo. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Capítulo 3, verso 11 y 12. Reprenderé, dice ahí el Señor, también por vosotros. ¿A quién va a reprender? Dice ahí, al devorador. Ahora, si bien es cierto, el pueblo de Israel tenía, diríamos, como ejercicio de vida, como empleo generalizado del pueblo, las cosechas y la crianza de vacas, sí, ovejas, es decir, el ganado. Dios, mi amado hermano, en función de su oficio que ellos practicaban, dice la Biblia que los habría de cuidar. ¿De qué manera? Reprendiendo por ellos ¿a quién? Al devorador. Y para, mi amado hermano, para poner ejemplos y entendiendo un poquito más amplio este texto, Dios habría de reprender todo tipo o especie de plaga que pudiera afectar o a las cosechas de la gramínea o en sí mismo a todo tipo de ganado. Usted sabe muy bien que en la actualidad usted, si no pone, en este caso, dentro de si acaso tiene la bendición de tener parcelas de tierra, si tiene terrenos para cultivar, si no está constantemente y poniendo dentro de sus sembríos, podríamos decirle así, desinfectante, poniendo abono, poniendo un sinnúmero de químicos, toda la producción se le puede echar a perder. En aquellos entonces ellos no tenían, y disculpe que dé la marca, ellos no tenían Agripac a la mano, que yo creo que es una marca reconocida, ¿verdad? Sí, que se dedica a hacer o a crear fertilizantes y desinfectantes también para cultivos. No había nada de eso. La gente simplemente cogía, en este caso de los granos, las semillas y directamente iban a la tierra. Y ahí quedaba eso a la buena. Sí, a la buena de Dios. Dios se encargaba de enviar lluvia, Dios se encargaba de enviar sol, y a su tiempo el grano reventaba, crecía y ellos podían cosechar. Mi amado hermano, Dios les había prometido al pueblo, si era fiel en sus donativos, dice la Escritura, versículo 11, reprender por ellos al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid, hablando de los viñedos de uva, en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones, mire, en vez de codiciarlos, ¿qué dirían? Os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero eso sucede, mi amado hermano, cuando el pueblo se disponía a obedecerle a Dios en este ámbito que también es muy importante de dar para el Señor. Ahora, cuando vamos a Éxodo capítulo número
34, verso número 24. Recuerden lo que el Señor nos enseña en esta parte. Dice el Señor: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios. ¿Cuántas veces? 3 veces al año. Pero recuerde que esas 3 veces al año eran para ofrendas específicas, denominadas en 3 fiestas: las fiestas de las semanas. ¿Qué otra fiesta más? La fiesta de las lunas nuevas, y también la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Esas festividades eran fiestas aparte de todos los días de reposo que el hombre tenía que también tomarla para honrarla. Mi amado hermano, en la actualidad, ¿de qué manera esto me puede a mí afectar? Sí, en la actualidad tenemos también, como pueblo de Dios, exigencias que cumplir a la hora de dar. Para ello, mi amado hermano, es necesario primeramente establecer esta regla bíblica. Acompáñenme, por favor, ¿sí?, como primera parte de este texto que quisiera compartirlo con usted. Sí, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 13. Dios, recuerde que con estos parámetros le enseñaba a su pueblo a ser dadivoso. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. ¿Tiene? Verso número 3. Primero establezcamos este principio. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: y si repartiese todos mis bienes, ¿para dar a quiénes? Para dar de comer a los pobres. Y si entregase, mira, hasta de manera, diríamos, extrema, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice ahí, de nada me sirve. Este primer principio, mi querido hermano, yo creo que debe de asumirlo todo buen creyente a la hora de ser generoso para con Dios. Debemos de todo lo que se otorga al Señor darlo de corazón, con amor. Sí, yo creo que ese es el primer principio y la base para poder mostrarse gratos, sí, por las bendiciones que Dios nos ha permitido obtener. Vuelvo y repito, Dios estaba instruyendo a su pueblo para que sea generoso, pero el pueblo todavía estaba en el desierto. El pueblo no tenía cosecha, ni siquiera tenía terrenos para sembrar, mucho menos para cosechar, pero ya Dios con antelación lo estaba preparando. Mi amado hermano, dentro de este principio para la iglesia moderna, la iglesia actual, lo primero que el Señor estima conveniente es que tengamos amor para poder ofrecer a Dios cualquier tipo, en este caso sí, de ofrenda, llámelo como usted lo llame, ofrenda, donativo, diezmo, sí, como usted lo quiera ver. Si algo ha de traer para el Señor, debe de ser por amor. Amén. Dios dice en la palabra que no debemos dar ni por necesidad, ni tampoco con tristeza, porque Dios ama al dador sonriente, al dador alegre. Ahora, algo adicional, mi amado hermano, en función de esto, de que Dios estima que cualquier cosa que demos sea por amor. Cuando vamos, por favor, sí, y quisiera que me acompañara a un texto también muy importante. En Deuteronomio, en el quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 14, de ahí vamos a desprender una enseñanza muy preciosa. Espero que haya traído papel y pluma para apuntar. Deuteronomio, capítulo 14, el quinto libro de la Biblia. Dios no solamente le habría de pedir al pueblo que sea generoso acordándose de estas 3 festividades, trayendo sacrificios, corderos, carneros, panes con y sin levadura. Dios tenía otra exigencia para el pueblo. ¿Lo tiene?
capítulo 14, versículo número 22 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: indefectiblemente, me encanta ese término, ¿cuántos alguna vez lo han estudiado? Dice: indefectiblemente diezmarás, le dice al pueblo. Amén. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vuelvo y repito, el Señor hace la exigencia en función del oficio que el pueblo tenía en ese debido momento, en ese debido tiempo de la historia. Sí, en ese tiempo no había computadoras, no habían empresas aduaneras, no había flota de aviones, no había, mi amado hermano, negocios de una naturaleza tecnológica, no existía. En ese tiempo la mayor cantidad de los oficios se concentraba en la pesca, en la agricultura, en la ganadería. ¿Amén? Por ahí algo en la metalurgia, es decir, en el uso y en el trabajo de los metales, pero eso era todo lo que había. El pueblo estaba orientado más, en este caso a la agricultura y a la ganadería. Y dice el Señor: indefectiblemente diezmarás. Ahora, me encanta este término, lo estuve investigando. Apunte si ha traído algo donde apuntar. Este término, indefectiblemente, significa que no puede faltar o dejar de hacerse. Miren, eso significa el término indefectiblemente. Vuelvo y repito, que no puede faltar o no puede dejar de hacerse. Es decir, no importa la circunstancia, no importa en este caso la situación que se presente, el pueblo tenía que indefectiblemente, es decir, nunca dejar de hacer, ¿qué cosa? De dar su diezmo. Mire ese término tan preciso. Dios en su sabiduría utilizó una sola palabra para, diríamos así, enganchar todo el significado. No había excusa en lo que estaba diciendo el Señor ahí. No hay excusa para que tú no logres diezmar. Eso era otra ordenanza dentro de los días de reposo, que cada día de reposo también llevaba su sacrificio demandado. Dice ahí: todo el producto del grano, que rindiere tu campo cada año. Ahora, el término diezmarás era sacar la décima parte del todo que producía, en este caso, si me voy a limitar a un campo con un grano, por ejemplo, en particular la cebada, pues si toda la parcela del territorio rendía 100 sacos, en este caso de cebada, 10 sacos eran dedicados para el Señor. Si Dios permitía que se cosechen 1000 sacos, 100 sacos eran para el Señor. Mas sin embargo, había una salvedad, un paréntesis. A veces no se lograba por la distancia lograr llevar el diezmo de los sacos de la cosecha hacia el tabernáculo. Y Dios hizo una regla. Acompáñeme por favor al versículo siguiente, verso 23. Y comerás, dice ahí, delante de Jehová tu Dios, en el lugar, no era en cualquier lado que había que llevar el diezmo, o las ofrendas, había un lugar propicio. Dice ahí: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Es decir, que el diezmo y las ofrendas iban directamente ¿a dónde? A la casa del Señor. Y dice ahí: el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y aparte dice ahí, y las primicias o los primeros frutos, eso se lo daba en las festividades que ya leímos, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, ¿por qué Dios exigió esto? Porque Él necesita tu ganado, tu vino, tu aceite. No. Para enseñarnos a temer a Dios, aún en lo que Él, de su buena mano y su buen poder, nos otorga. Recuerda que Dios nunca te pide algo que Él no te haya dado primero. Dios no te pide algo de lo que Él no te ha podido bendecir.
¿Sí? Dios más bien en sí te exige lo que ya Él te puso en el bolsillo, si así se lo quiere ver. Dios no te pide algo que tú no tienes, sino algo que Él ya te ha dado. Amén. Mi amado hermano, dice el versículo número 24: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero ¿en dónde? En tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Sí? Es decir, que si no, por alguna razón no se llegaba a llevar el grano, o se podría tener el riesgo de que el grano se dañare, mi amado hermano, se bendiga en este caso lo perteneciente a la cosecha del diezmo, se guardaba el dinero y se lo daba en su debido momento cuando el pueblo tuviera el tiempo necesario para ir a la casa del Señor. Ahora, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es el asunto? ¿Sí? Ya que por ahí muchos enseñan que ni siquiera hay que diezmar, muchos enseñan que ni siquiera hay que ofrendar. ¿Cómo se maneja el asunto en tiempos actuales? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene la respuesta a estas interrogantes? Acompáñenme por favor al Nuevo Testamento y veamos de qué manera también el Señor nos ilustra en función de este texto. Vayamos al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Verso número 8. Pablo, escribiéndole a su pueblo, hizo alusión a ese proverbio, Hebreos capítulo 7, verso número 8. Hebreos capítulo 7, verso número 8. Pablo hizo alusión a este parámetro, del dar, del diezmo, o de las ofrendas, como usted lo quiera llamar, o donativo, ya eso depende del gusto de cada persona. Hizo alusión a lo siguiente, verso 8. Y aquí, miren, y me encanta porque Pablo no lo habla en una terminología de tiempo pasado, sino que lo habla en una terminología de tiempo presente. Y eso es muy importante. Hay gente que cuando lee dice, no, si eso era antiguo, no, leamos bien. Y dice el texto bíblico ahí, y aquí ciertamente, ¿qué dice? Recibían. Dice ahí, reciben. Dice los diezmos. ¿Quiénes los reciben? Hombres mortales. Ahora, muchos yo he escuchado que mencionan, sí, pero eso era para los hebreos, porque el libro dice carta a los hebreos, los judíos, no es para mí. Bueno, yo, mi amado hermano, como estudioso de la Escritura, al igual que lo es usted, también le tengo reservado unos versículos en Corintios que hablan acerca de esto. Pero terminemos de leer Hebreos, verso 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales. Y dice adicionalmente, pero allí, y eso refiriéndose, mi amado hermano, no a los hebreos, sino refiriéndose, si usted lee el contexto, y de hecho si lee el título, el prefacio ahí, habla de un hombre llamado Melquisedec, que ni siquiera era judío. ¿Sí? Y en función de eso, es para poder entender esta historia tendríamos que trasladarnos al Génesis, ¿sí? Con un patriarca llamado Abraham.
Abraham, luego de tener una batalla, sí, tomó botín de esa batalla porque salió vencedor. Y mi amado hermano, al término, luego con el botín en la mano, entregó los diezmos de todo a un hombre llamado Melquisedec. Y ese hombre recibió, porque era, sí, en su debido momento sacerdote, sí, de Madián, y recibió los diezmos de parte de la mano de Abraham. Pero él no era judío, sí, hablando del sacerdote. Pero ya vamos a ver el texto al cual lo quiero, sí, también orientar. Dice ahí, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo número 9, y hace alusión a ese ejemplo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. ¿Quién pagó el diezmo? Leví. En Abraham, sabiendo que cuando Abraham fue llamado por Dios, aún las 12 tribus ni siquiera existían. Amén. Pero Abraham, mi amado hermano, igual lo hizo. Y dice la Biblia, pagó también, dice ahí, el diezmo Leví. Y recuerden que Leví era la tribu que no estaba obligada a pagar los diezmos, sino a ser sustentada de los diezmos. Dice que recibe los diezmos. Ahora, ahí me quedo con esa parte, ¿sí? Primeramente, Pablo habla en este pasaje bíblico en tiempo presente de que quienes reciben los diezmos son hombres mortales. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Aquí hay un verso como escondido, pero ni tanto. El problema es que la gente no lo lee. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Verso 16 en adelante. ¿Ya lo encontró? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso número 16 en adelante. Dice el Señor: pero gracias a Dios que puso en el corazón ¿de quién? De Tito. Ese Tito es el mismo autor de la carta a Tito, la epístola así escrita por Pablo a Tito, la misma solicitud por vosotros. Ahora, ¿cuál fue la motivación que despertó Dios en el corazón de Tito? Verso 17: pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Quién la recibió? Tito. O el llamado de atención. Pero estando también muy solícito, dice ahí, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Es decir, ¿para ir a dónde? A los Corintios, porque a ellos está dirigida la carta. ¿Quién fue a Corintios? Tito. Ahora, ¿qué le motivó a ir a Corintios? Verso número 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Para llevar, ¿qué cosa? ¿Qué iba llevando? Para llevar este donativo. Y dice ahí, mire, que es administrado por ¿quién? ¿Quién administraba los donativos de la iglesia? Ahora, entiéndase por donativo todo aquello que el mismo pueblo, la misma iglesia entregaba, en este caso, a sus líderes. Ahora, un diezmo puede ser un donativo, por supuesto que lo es. Una ofrenda puede considerarse un donativo, por supuesto que sí, porque todo sale de un corazón espontáneo para la iglesia o para el Señor. Ahora, ¿a quién se le entregaban estos donativos? ¿A los pobres? No. ¿A quiénes se los entregaban? Mira lo que dice el Señor. Dice ahí, para llevar este donativo que es administrado ¿por quién? ¿Qué dice ahí la Biblia? Por nosotros. Amén. Es decir, por Pablo y sus colaboradores.
decir Pablo? Primera parte, que la iglesia se sostenía por los propios, en este caso, donativos de los mismos creyentes. Y quienes administraban esas donaciones eran los colaboradores de Pablo, juntamente con sus, en este caso, servidores de ministerio. Y dice la Biblia de manera adicional, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, es decir, que cuando damos también engrandecemos el nombre del Señor. Amén. Y para demostrar vuestra buena voluntad. Mire, esas eran las dos intenciones por las que la iglesia daba. Y hablo de la iglesia, diríamos así, gentil. Se escribe a quienes, a los corintios. Lo daban primeramente para la gloria de Dios, y dos, para demostrar la buena voluntad, la disposición de hacerlo. Mi amado hermano, y dice el Señor, ¿sí?, con respecto al manejo de esto, dice ahí el Señor, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea que no era poco, era mucho. Amén. Es decir, que el pueblo de Corintios, si lo quiero ver así, no era tacaño. El pueblo de Corintios era un pueblo que abundaba en sus ofrendas, y quienes la administraban era Pablo y los colaboradores de las iglesias. Ahora, ¿cómo ellos administraban el dinero? ¿Acaso la Biblia tiene un registro de esto? Sí, el verso siguiente. Mire lo que dice. Mire que, ¿cuántos han leído ese texto alguna vez? Si lo leyeron algunos, de pronto se pasaron por algo. Dice ahí, versículo número 21, procurando, porque está hablando de esas ofrendas o la administración de las mismas, procurando hacer las cosas. ¿Cómo se debe de administrar, en este caso, los recursos económicos que el pueblo levanta para el sostenimiento de la misma obra? Dice ahí, procurando hacer las cosas honradamente, es decir, con honradez, no rogándole al Señor. Amén. Por eso es que a veces muchos, aun cuando no es válido que se tomen de ese pretexto para no hacerlo, muchos dicen, yo no doy mis ofrendas ni mis diezmos a esos ladrones o pastores que cambian el carro. Mi amado hermano, de la administración de los ingresos de una iglesia, Dios pedirá cuenta. Eso seguro que sí. Pero la obligación del pueblo del Señor para la gloria de Dios y para manifestar las buenas obras, el pueblo está llamado a dar. Mi amado hermano, Pablo sabía perfectamente que todo lo que daba, todo lo que se recibía de parte de las iglesias, no era poco, era mucho. Tanto así que Pablo le logra determinar y decir, esta ofrenda y una ofrenda, ¿cómo lo ve? Dice ahí, ofrenda abundante que administramos. De hecho, si hubiera sido poca para administrar, se necesitaría solamente uno o menos. Pero ellos dicen que eran muchos los que administraban, porque era mucho también lo que se recibía de parte de las iglesias. Y dice el verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quiénes? De los hombres. Amén. Es decir, aún hasta de los inconversos, para que nadie levante su mano o te señale con el dedo criticando tu mala administración de los bienes del Señor. Amén. Por eso es que una iglesia debe de ser en la parte financiera recta, sí, debe de ser correcta, debe de ser, mi amado hermano, honrada, dando y en este caso exponiendo sus cuentas de manera abierta para que nadie tenga que censurar, porque el que censura la iglesia también está censurando la obra del Señor. Y hay muchos quienes por una mala administración de los bienes o de las ofrendas dan que hablar allá afuera en el mundo. Amén. Dios, mi querido hermano, enseñó a la iglesia a dar generosamente. Cuando vamos como ejemplo a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, primera carta a los Corintios,
capítulo 16, el último capítulo de ese libro. Pablo dio instrucciones de cómo se tenía que dar la ofrenda. Entiéndase, ofrenda como diezmos, primicias, ¿sí?, donativos, como se lo llamó en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Verso número 1 y 2, dice el Señor, en adelante, en cuanto a la ofrenda, ahora, ¿para quién iba a destinar? Es importante también. Dice, y para los santos, haced vosotros también de la manera, y mira lo que dice ahí, no dice que se los sugerí, sino que se los, es decir, que el dar era una ordenanza. ¿Recuerda usted el texto que leímos en Deuteronomio con respecto, sí, al diezmo? ¿Qué dice la Biblia ahí? Indefectiblemente diezmarás. Amén. Verso número 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene. No es una iglesia, dice ahí, en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, ¿a dónde debe ponerlo? Junto con la luz, junto con los valores del agua. Porque si usted lo pone ahí, mi amado hermano, se le pierde. O lo toma para usarlo, porque se ve tentado por la necesidad. ¿Cómo debe de ser, mi amado hermano, el manejo de lo que usted tiene para el Señor? Dice ahí, debe de ponerlo primeramente aparte, para que no se le confunda. Y eso es muy importante. ¿Sí? Cuando usted ha dispuesto en su corazón dar para la obra del Señor, no lo mezcle, téngalo aparte, para que de esa manera usted sepa que eso que usted ha dedicado al Señor tiene ya su fin, tiene su destino. Póngalo, dice, aparte algo, segunda regla, cómo debe de ser otorgado o en qué medida debe de ser dado, conforme dice ahí, haya prosperado. Ahora, ¿quién nos hace prosperar? Uno mismo, no, el Señor. Es decir, que cuando tienes mucho para dar, mucho se ha de apartar. Y si no te ha ido tan bien y has prosperado poco, poco también se ha de dar. Porque Dios, mi amado hermano, no te pide, como lo mencioné al inicio, no te pide nada de lo que Él no te haya dado primero. Vendiste poco, poco has de dar. Vendiste mucho, mucho has de dar. No existe nada, nada has de dar. Porque Dios no anda acá a la casa de tu bolsillo, sino más bien, mi amado hermano, a la espera de tu corazón. Versículo número 2. Dice el Señor, guardándolo para que cuando yo llegue, hablando de Pablo en ese sentido, porque él viajaba, no, dice ahí, no se recoja entonces ofrendas. ¿Cuál era la intención de Pablo? Mi querido hermano, de que cuando él llegara justamente para recoger estos donativos o estas ofrendas, mi amado hermano, él se podría dedicar de manera exhaustiva a la enseñanza de la palabra y no perder el tiempo recogiendo ofrendas. Es decir, maximicemos el tiempo. Mientras yo estoy fuera, decía Pablo, ustedes cada día de un día a la semana ya destinado, tengan todo listo para que cuando yo venga a recogerlo, ¿y qué hacer luego de que lo recogía? ¿Se lo llevaba todo? No, lo administraba, como ya lo leímos en donde, en la segunda carta a los Corintios. Para eso la recogí, no para comprarse un barco nuevo. Él viajaba mucho. Y no que no tuviera el derecho de tener de pronto un vehículo que lo llevara, pero él se eximía de muchas cosas para poder hacer uso del dinero de la manera más productiva y honrada posible. Amén. Dice el versículo número 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro, ahora cómo lo califican, ya no como ofrenda, sino como vuestro donativo. ¿Hacia dónde lo llevaban? Hacia Jerusalén, porque ahí se encontraban los apóstoles.
Y ellos, conforme a la necesidad, repartían a cada uno según lo ameritaba. Recuerde que ellos, mi amado hermano, en algún momento tuvieron hasta discrepancia, porque ellos inclusive los donativos de la iglesia, de toda la iglesia, servían para dar de comer a las viudas y a los huérfanos. Y muchos hasta se quejaron de que las viudas gentiles no eran atendidas como las viudas judías. Y eso causó un conflicto, pero de ahí nació la luz, porque el Señor tomó a 7 hombres para poder administrar esta parte. A 7 diáconos por primera vez en la iglesia. Cuando vamos, mi amado hermano, pues, al libro del Éxodo, en el capítulo 34, podríamos ver el valor de otorgarle al Señor, lo que Él nos pide. En el versículo número 24, recuérdalo, el Señor nos dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios, recuérdalo, ¿cuántas veces? Para ellos 3 veces al año, para nosotros todos los días. Amén. Para nosotros, hermano, no podríamos decir, hermano, 3 veces al año voy a congregar. Recuerda que estos parámetros eran estrictamente para festividades judías del pueblo, muy aparte de la exigencia de congregarse, en este caso, todos los días de reposo. Versículo número 25. No ofrecerás, dice ahí el Señor, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué no se podía ofrecer cosa leudada junto con la sangre? Eso lo sabremos el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si hoy el Señor tuvo una palabra para tu vida, alábale con una ofrenda de alabanza. Aleluya. Gloria sea Jesús. Y recuerda también lo que el Señor nos ha enseñado, que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por la enseñanza que nos has otorgado en esta noche. Gracias, oh Dios, por recordarnos la importancia de ser generosos y de ser manos abiertas para contigo. Dios amado, yo sé que hay un pueblo que es fiel en la parte financiera de tu casa, pero también hay un pueblo que es renuente al hacerlo, que es limitado en su corazón y tiene una lucha al momento de otorgar sus ofrendas. Dios, espero por tu palabra que tú les hayas hoy quitado ese velo, les hayas quitado, oh Dios, esa dificultad, y hayan entendido por la enseñanza de tu palabra que más bienaventurado, como lo dice Filipenses 4:14, es dar que recibir. Permíteles, oh Dios, el poder disfrutar a la hora de entregarte a ti lo que a ti, Señor amado, te corresponde. En el nombre